eh, hasta hace muy poquito, yo diría 15 días, no teníamos reglamentado cuáles eran las posibilidades de poder, o cuáles son los destinos que pueden tener esos activos que son repatriados. Hablo de activos porque los activos deben ser liquidados si es que no son líquidos. O sea, a la Argentina, y esto es muy importante, deben entrar dólares. No pueden entrar a una cuenta comitente títulos públicos de cualquier tipo, títulos privados, bonos de... No, tienen que entrar billetes. Y esto es importante porque entonces eso dispara un montón de preguntas que creo que quedan desestimadas, que es a qué valor de paridad me consideran el reingreso de no sé, un título de tal... No, hay que liquidar los activos financieros que estén en el exterior y tener que repatriar dólares, billetes. Como les decía, inicialmente se hablaba de cuentas especiales y luego se incorporaron el detalle de los destinos que pueden tener estos fondos. Y estos fondos básicamente pueden ser liquidados en el mercado único y libre de cambios, hoy a 60, no sé cómo va a abrir el mercado, pero hoy a 60, lo cual yo diría es el peor negocio, ¿no? Sería, en el caso de un ejemplo de alguien que tiene $1 millón al 31 de diciembre del 2019, tiene que traer $50.000 y venderlo a 60, ¿no? Hagan sus propios números, por ahí por eso un poco pusimos el emoji de alguien que no está del todo en sus cabales, ¿no? Lo segundo es, se pueden suscribir fondos comunes de inversión que cumpliesen con determinadas características que CNB reglamentó efectivamente hace 10 días, digámoslo por decirlo de alguna manera, no hace mucho tiempo. Y por último, otro de los destinos que se pueden dar a esos fondos repatriados es suscribir fideicomisos financieros que va a emitir el BICE y que están destinados a inversiones en la construcción, y que esto sí que no está reglamentado. Entonces, un poco, y para entender cómo es la mecánica, ¿sí? Yo en el exterior, líquidos o en determinados activos financieros, ¿por qué digo esto? Porque surge la pregunta, ¿y si yo no tengo activos financieros en el exterior y tengo inmuebles? Bueno, si tengo inmuebles al 31 de diciembre del 2019 y no tengo activos líquidos o activos financieros, no voy a poder repatriar. ¿Sí? Ese es el título. ¿Sobre qué tengo que calcular el 5%? Y este es otro dato no menor. El 5% lo tengo que calcular sobre el total del patrimonio que tengo en el exterior. Y acá surgen otras cuestiones porque uno puede tener inmuebles, puede tener activos financieros, puede tener compañías operativas que operen en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, donde a ustedes se les ocurra, y entonces todo el activo que esté en el exterior es sujeto a este cálculo del 5%. Y la semana pasada, AFIP publicó una serie de lo que se llamarían las preguntas frecuentes, ¿no? Que ya les digo que me parece que es una técnica bastante mala, porque para salvar dudas, el fisco tiene caminos formales, como son las resoluciones generales, las circulares, tiene un montón de caminos, y no publicar en algún diario especializado respuestas a preguntas ABC, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las preguntas frecuentes. Y en esas preguntas frecuentes se le consultó cómo hacíamos si no tenía hoy forma de determinar de manera certera el patrimonio que tengo en el exterior. Porque, por ejemplo, yo tengo una empresa que es operativa al 31 de diciembre en el exterior, todavía no tengo el balance. Y entonces un poco la respuesta de AFIP fue, traiga más, por las dudas. Porque si trae menos del 5, no es que el beneficio de la reducción de la alícuota es proporcional. No existe. Esto también es importante, porque si uno decide, ahora vamos a entrar un poco en los números, pero
si uno decidiese eventualmente no repatriar por el total del 5%, ya les contesto de que no va a cumplir con la condición de repatriación y no va a tener ningún beneficio. Bien. Otra cosa que también AFIP respondió la semana pasada es que si eventualmente, bueno, estoy decidido a repatriar y voy a traer, bueno, para no equivocarme, no un 5, sino un 8, un 7%, o creo que traigo el 5 y efectivamente cuando termino de hacer los números me doy cuenta que eso es más que un 5%, termina siendo un 7, un 8, un 9, un 10, para poner un ejemplo. Bueno, Discúlpame, Franco, discúlpame un segundo que pregunte, que antes que esto me parece importante aclarar alguna cuestión que es una de las preguntas más recurrentes que tenemos nosotros. Es, sí. patrimonio en el exterior, activos financieros. ¿Estamos seguros de lo que son títulos públicos y obligaciones negociables argentinas no quedan incluidas y definidas como activo del exterior? 100%. De hecho, hay una diapositiva más adelante en la presentación en donde eso lo respondemos porque es la típica pregunta. En términos generales, como para respondértela ya y después lo vamos a ver en la diapositiva, lo que nosotros tenemos que seguir es quién es el emisor, ¿sí? En este caso de la deuda, ¿no? La deuda, un título público es deuda soberana, una obligación negociable es deuda corporativa, y si el emisor está radicado en Argentina, no importa dónde esté la custodia. Y esto también es importante porque pasa muchas veces, y hablo de un caso personal mío, cuando en mis inicios profesionales de tributarista, yo siempre consideraba de que Tenaris era una sociedad local, y Tenaris es una sociedad de Luxemburgo. Pareciera ser de que Tenaris es una sociedad local, pero a los fines tributarios, que desde el lugar en donde se emiten las acciones, no importa en qué bolsa esté listada, Tenaris es una sociedad de Luxemburgo. Pasa mucho con obligaciones negociadas o títulos corporativos de Petrobras. Petrobras siempre lo consideramos brasilero y queremos aplicar el convenio para evitar la doble imposición, pero muchas veces Petrobras emite deuda desde empresas vinculadas a la petrolera brasilera, pero que están radicadas en países del Caribe, en paraísos fiscales. Entonces, y acá, si me está escuchando algún colega, se va a reír, pero deberíamos nosotros ver y repasar los prospectos de emisión de cada uno de los títulos al hacer el análisis de qué es lo que estamos liquidando o qué estamos grabando, ¿no? O sea que no hay ninguna duda que los títulos públicos argentinos y las obligaciones negociables emitidas por sociedades argentinas, que no importa dónde está la custodia, son activos argentinos. Y de hecho, así los deberíamos venir declarando en la previa y liquidando de esa manera. ¿Bien? Me quedé en un punto que me parece importante. Si yo, por equivocación o por precaución, repatriase más que el 5%, no es que el excedente se vuelve de libre disponibilidad, sino que del modo en que, y esto lo respondió así la AFIP, del modo en el que está redactada la norma, lo que establece es que la repatriación es hasta un 5% del patrimonio. Con lo cual, si yo decido repatriar más, debo mantener ese total de inversión, que puede exceder el 5%, hasta el 31 de diciembre inclusive. Y este es un dato no menor, porque nosotros lo que pensamos es decir, bueno, traigo más, si voy a repatriar, traigo más para no equivocarme, y lo que sobre el 5 es de libre disponibilidad y lo podría eventualmente, de acuerdo a cómo están hoy las normas cambiarias, podría yo de mi cuenta personal a una cuenta personal del exterior hacer una transferencia sin ningún inconveniente. Bueno, si traje de más y lo afecte a la repatriación, eso va a tener que ser mantenido hasta el 31 de diciembre en alguno de estos instrumentos. Eso me parece que también es otra cosa que es importante. Y mientras, entre el 31 de marzo que vence eventualmente la repatriación y hasta el 31 de diciembre, yo mantenga la inversión en cualquiera de estos destinos, excepto la venta de los billetes, obvio, porque ya no tengo posibilidad,
voy a seguir cumpliendo con los requisitos de la repatriación. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que si yo eventualmente decido traerlo a mi cuenta especial y dejarlo en una cuenta a la vista hasta julio, y en julio decido comprar un fondo y el fondo no me gusta y en agosto vuelvo a la cuenta a la vista y hago un plazo fijo por 60 días. Bueno, en la medida en que yo me mueva y pueda traquear el 5% o el total de los fondos repatriados, eventualmente voy a seguir cumpliendo con las condiciones de la repatriación. ¿Bien? Bueno, estas son las características que un poco deben cumplir los fondos abiertos. CNB reglamentó que para que yo pueda invertir en un fondo de los que veíamos antes y que pueda ser considerado como un fondo de los destinos habilitados para la repatriación, bueno, tiene que cumplir una condición de las inversiones que tiene que tener, y es que en principio el 75% de los fondos tiene que estar destinado a activos argentinos, digámosle de alguna manera, locales, y el 25% tiene que estar destinado a activos Mercosur más Chile. Acuérdense que Chile no es Mercosur, y la decisión fue incorporarlo también, con lo cual podría tener bonos soberanos brasileros, podría tener títulos corporativos brasileros. El análisis depende de cada uno de ustedes post viernes o lunes pasado, ¿no? O sea, cuando un poco el segundo o tercer lunes negro de la historia mundial, de las bolsas, la caída de Wall Street y qué sé yo, bueno, eso es un análisis financiero aparte. Acá solamente vamos a hablar de impuestos. Bueno, nada, también pueden afectarse los fondos repatriados a fondos comunes también de inversión cerrados, que inviertan de manera directa o indirecta en activos locales al 100%. Después los chicos por ahí les pueden explicar, Iván, les pueden explicar de manera un poco más detallada los pros y los contras de invertir en un fondo cerrado, ¿no? Hay fondos cerrados que eventualmente hacen desarrollos inmobiliarios, bueno, hay alternativas. Una cosa, un detalle, que esto surge de una comunicación del Banco Central, y es que pasa que en un buen asesoramiento, si quieren, de planificación patrimonial, usted puede tener su cuenta financiera vía una sociedad del exterior. Cualquier sociedad offshore, no hace falta que una BBI, una panameña, Bahamas, Cayman, lo que ustedes quieran. O incluso puede tenerlo a través de una LLC americana, si tuviese sus activos en Estados Unidos, y en definitiva pretende cuidar su portfolio del impuesto a la herencia americano. Digo, hay muchos argumentos a favor de mantener estructuras en el exterior que sean las que contengan las carteras de inversión financieras. Ahora, ¿cómo hacía para repatriar si el sujeto que tiene la inversión en el exterior es un tercero? El residente argentino lo que tiene o lo que mantiene es una participación accionaria en una sociedad del exterior, que esa sociedad del exterior es la que tiene su cuenta de inversión en un banco de inversión. Bueno, el Banco Central admite que sí, los fondos repatriados provienen de una sociedad del exterior, de la cual el sujeto local puede acreditar que participa en su capital, se va a considerar como si hubiese sido transferido de manera personal. Una aclaración es que al banco, en el cual ustedes vayan a abrir la cuenta especial para repatriar, tienen que advertirle de la situación eventualmente si es que ustedes van a transferir fondos de una sociedad de la cual ustedes son titulares. Porque si no, el banco les va a rechazar la transferencia, ¿sí? Acuérdense que, en términos generales, uno transfiere de cuentas del mismo titular sin inconveniente, y cuando las cuentas son de distintos titulares hay que tomar la precaución de dar la explicación de cuál es el motivo, ¿sí? En términos financieros internacionales, el premio de la repatriación no es una explicación, ¿no?, para el banco local y mucho menos para el banco del exterior. Hay bancos del exterior que aún preguntan, no deberían, pero preguntan aún al momento de hacer la transferencia. ¿Bien? Che, ¿esto a dónde va? ¿Por qué va a nombre tuyo? Bueno, ahí también es importante ver cómo va a terminar registrado esto en el exterior, en esa sociedad, porque puede algún inspector despabilado
querer determinar algún dividendo del exterior en la persona humana, ¿sí? En la persona física local. Bueno, puede haber habido algún ansioso también que dijo 31 de enero voy a repatriar y decidió traer fondos del exterior y los puso en una cuenta a nombre personal de él. Bueno, hoy podría transferir esos fondos a una cuenta especial y acreditar que esos fondos vinieron entre el 1 de enero y el 31 de marzo y que uno los está destinando para la repatriación. Si los vendimos a los dólares o los tenemos en, bueno, ahí hay que empezar a hacer el traqueo más minucioso para ver si eventualmente puede considerarse o no como repatriado una transferencia. Acá un poco lo que preguntaba recién Iván y que es una duda, ¿sí? Los títulos públicos argentinos siempre estuvieron exentos de bienes personales y mantienen esa misma condición, no así las obligaciones negociables que siempre estuvieron grabadas y que siguen bajo esa misma condición. Lo importante es el cartelito que está a la derecha y que dice que son bienes del país. ¿Bien? Entonces, si son bienes del país, no suman al total de la cartera de activos en el exterior. El ejemplo más extremo es, si yo tuviera mi cuenta de inversión en Pershing y el total de mi cartera son títulos públicos argentinos y obligaciones negociables argentinas, primero tendría otro problema, ¿no? Pero en términos impositivos no tendría activos en el exterior, más allá de que la custodia esté en el exterior. ¿Bien? Otro tema que a veces surge la pregunta es qué pasa con los ADRs. Bueno, el ADR y el CDR es un disfraz, ¿sí? Que se ponen, digo, así se los explico a los chicos, los juniors, cuando recién entran en el estudio y tratar de explicar qué es esto. El ADR no deja de ser una acción argentina que cotiza en el exterior, que habrá que analizar cómo es el resultado de compra-venta, que va a estar grabado, que habrá que analizar que los dividendos que me distribuya van a ser dividendos de una sociedad argentina, con lo cual estarán grabados como dividendos de una sociedad argentina, y en definitiva a la hora de pagar bienes personales, esta empresa, por ejemplo el ADR de YPF, si yo tuviese ADR de YPF en el exterior, YPF va a pagar bienes personales como responsable sustituto por mí. ¿Bien? No importa tampoco dónde esté la custodia. Este es un ejemplo numérico. Vamos a hacerlo bastante rápido. Supongamos que ustedes tienen 25 millones de pesos y 6 millones de dólares. Los 6 millones de dólares están en el exterior y son líquidos. Un poco acá la comparación no es para que lloren en la cantidad de veces que se repite o que se multiplica el impuesto, sino es como para analizar el impacto de la repatriación. Por los bienes locales tengo un impuesto de casi 220.000 pesos, por los bienes del exterior, con la alícuota incrementada, tengo un impuesto de casi 8.300.000 en total. ¿Sí? Ese sería el total de impuestos que debería ingresar en principio a partir de junio, que son los vencimientos generales. Con este mismo activo idéntico al 31 de diciembre del 2018, con un dólar a 37.50 y con una alícuota al 0.25, pagamos 625.000 pesos de impuesto. Por lo cual el impuesto se multiplicó por 13. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si voy a decidir repatriar? Bueno, ese impuesto del exterior que, vuelvo un segundo para atrás, era 8 millones y monedas, bueno, ese impuesto se va a reducir en 4 millones casi y medio. Y entonces el total del impuesto pasa a ser 4.700.000 aproximadamente, que eso representa 7 veces y media el impuesto del 18. Pero a mí me gusta ver esta diapositiva, que es un poco la más representativa. ¿Y por qué? Digo, bueno, repatriar tiene que ser, o la repatriación tiene que ser analizada como una inversión en sí misma, ¿no? Entiendo. Y entonces, si eventualmente yo decidiese no repatriar y tuviese fondos líquidos en el exterior o locales, en billetes, yo tengo que compararlo eventualmente con la única moneda dura a la que puedo acceder, que hoy es contado con liqui, MEP, llámenle como ustedes quieran, depende de dónde vengan. Pero en definitiva, nosotros, cuando armamos esta diapositiva, esta presentación, estimábamos un contado con liqui de 100 a junio del 2020. Bueno, no preveíamos el coronavirus, ¿no? En ese momento no preveíamos la situación económica
mundial, veremos cómo termina. Pero eventualmente lo que sí quiero que vean es las alícuotas efectivas, ¿no? Dice impuestos sin repatriación, la alícuota nominal es 2,25, pero el impuesto se paga, y es una foto, vuelvo a repetirlo, al 31 de diciembre de cada año, a un tipo de cambio fijo, que en el caso del 31 de diciembre del 2019 es 59,69. Y yo el impuesto lo tengo que pagar en junio. Entonces, ahí me parece que un poco el análisis deviene en cuál es la alícuota efectiva si yo tuviese que liquidar dólares eventualmente o hacer la comparación, porque puedo tener los pesos y en vez de pagar el impuesto podría comprar dólares. La comparación de cuánto es la alícuota efectiva. Fíjate que a contado con liquidación da abajo de 1,50 la alícuota del 2,25. ¿Bien? Por otro lado, ahí estoy viendo, Iván, las preguntas en el chat las respondemos ahora en un ratito. Vos después compilalas y respondemos todo. Por otro lado, el impuesto con repatriación, que la alícuota efectiva sería 1,25 de los activos del exterior, fíjense lo que quedan las alícuotas efectivas. Me parece que yo los dejo que saquen sus propias conclusiones. Ahora volvemos al pago cuenta. A mí me parece que, y esto es un poco para los más viejos, ¿no? Yo no lo vivía el plan Bonex, pero lo que sí quiero comentarles, o quiero contarles, es que el plan Bonex, para los más chicos que no nos están escuchando, fue algo parecido al corralito, en donde la confiscación de los plazos fijos se hacían plazos fijos a una semana y se pagaba 12% en dólares en esa época, ¿no? Cuentan los que lo vivieron. Un día te levantaste y te dijeron que ya no tenías más dólares, no tenías más plazos fijos, y te dieron los Bonex a 10 años. Que se terminaron pagando, Se terminaron pagando, y los que lo pudieron mantener, porque no eran capital de trabajo, porque por las circunstancias que fuera, no le fue mal a los 10 años como inversión. Ahora, el bono al primer día de cotización en el mercado valió un 25% del valor original en moneda dura, en dólares. Y lo más grave que quiero contar, o lo que me parece más sustancioso, que tiene que ver con la decisión, es que en el 90, un año después del plan Bonex, que fue en el 89, la Corte, llegó un caso a la Corte en donde lo que se planteaba era la confiscación de los depósitos, el robo de los depósitos por parte del Estado. Y la Corte terminó decidiendo, en la causa Peralta, para el que quiera buscarla, terminó decidiendo que no había habido por parte del Estado ninguna violación al derecho de la propiedad, porque eventualmente el Estado no se quedó con la plata, sino hubo una prórroga, hubo un alargamiento de los plazos, porque en definitiva te lo cambió por títulos. Y entonces, no es caprichosa la figurita del insomnio, porque me parece que el punto de la decisión de la repatriación de cada uno de ustedes depende de la aversión al riesgo que tengan, ¿no? ¿Dónde es el punto del sleeping point, como dicen por ahí los coaches, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto en donde la decisión ya no te deja dormir? Y me parece que esto tiene que ver básicamente con eso. ¿En dónde es? A donde ustedes no los deja dormir. Paso rápido. Repatriación de activos. Bueno, vigente el 2019, sí, claro que sí. ¿Va a haber que repetirlo en el 2020? Sí, también. Por ahí... ¿Puedes aclarar un poco ese punto, Franco? Porque esa es una pregunta que recibimos con frecuencia. ¿Es el 5 más el 5 del segundo año o es el mismo 5 que se mantiene durante los 2 años? Vamos a un mundo ideal. Yo al 31 de diciembre del 2019 tengo $1 millón. Pago, decido repatriar el 5 y lo dejo en un plazo fijo. Entonces voy a tener en mi foto al 31 de diciembre de 2020, voy a tener $950.000 en el exterior y voy a tener $50.000 en la Argentina. El 1 de enero del 2021, ¿sí? Yo lo tengo que mantener hasta el 31 de diciembre de 2020, el 1 de enero de 2021 me van a liberar esos fondos, que están libres, esto también es un punto importante, pero me van a liberar o voy a poder disponerlos sin ningún tipo de restricción,
y eventualmente si, digo, manteniendo todas las condiciones como están hoy, yo podría mandar esos $50.000 al exterior. Ahora, si quiero volver a repatriar, tengo que calcular el 5% sobre los 950 que están afuera, y los tengo que volver a traer. Supongamos que hasta el 31 de marzo del 2021 tengo tiempo como este año para repatriar. Bueno, eventualmente, si el 1 de enero se volvieron el mismo $1.000.000 que tenía originalmente, tendré que traer incluso un poquito menos. Todo eso en el marco de no hay restricción para transferir, me van a devolver los mismos dólares que puse, ¿no? Pero sí que hay que repatriar, hay que mirar la foto al 31 de diciembre de 2020 y eventualmente si ya no tengo más nada en el exterior, no tengo más nada, y si tengo más, tendré que eventualmente repatriar más. Es el 5 más el 5. ¿Bien? Bueno, y básicamente, ¿cuál es la forma o cuáles son los antídotos para evitar este impuestazo adicional a los activos del exterior? También sumo los locales, pero vamos a centrarnos en el exterior porque estamos hablando de la repatriación. Como dije, la repatriación tiene que ser una decisión personal de cada uno de ustedes, haciendo el análisis de cuánto es el riesgo y cuánto es el beneficio de repatriar, básicamente. Decía recién, y no me quiero olvidar de esto, que a diferencia de otros momentos, para los más viejos que, bueno, no tan viejos, pero en el último sinceramiento había la posibilidad de suscribir un título público para evitar la alícuota del sinceramiento, el impuesto especial, y eventualmente uno no podía moverse durante 7 años de ese título público. Acá no hay restricciones. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, yo decido repatriar, lo dejo en una caja de ahorro en dólares, y eventualmente si en agosto veo que esto se está poniendo feo, puedo ir al banco y sacar los dólares. Son de libre disponibilidad. Tendré como contrapartida, tener que pagar el 1% adicional porque no cumplí con la condición de mantenerlo hasta el 31 de diciembre. Lo mismo si estoy en un fondo, lo mismo si estoy en una cuenta a la vista. ¿Bien? Básicamente, acá se resume un poco cuáles son las alternativas, ¿no? El tema del cambio de domicilio del trust está tachado. Da para hablar mucho más. Yo creo que me parece, el tema del trust es un tema que yo creo que la reforma que incluyó la gravabilidad de beneficiarios de derechos futuros en trust del exterior, ¿no? Por supuesto, que sean residentes argentinos no tiene ningún asidero jurídico ni legal, ¿sí? O sea, que haya una norma que diga que eventualmente los beneficios o los derechos de los futuros beneficiarios se van a grabar en la Argentina, es una norma escrita y eso no quiere decir de que tenga representatividad. Para ponerlo en claro, el trust es la versión más acabada de lo que nosotros conocemos como fideicomiso en Argentina, con mucha más trayectoria, si ustedes quieren, en el derecho privado anglosajón, pero en definitiva los bienes son del trust, no importa quiénes son los beneficiarios y cuáles son las condiciones a las cuales es sujeto. Eso es lo primero. Y el cambio de domicilio, deberíamos hacer una charla de 40 minutos para hablar de cambio de domicilio. Lo que sí les quiero transmitir es que no es tan fácil como por ahí se escribe en algún diario ¿no? especializado, ámbito cronista, es mucho más profundo. Se lo resumo en, si uno quiere evitar el impuesto cambiando el domicilio, cambiando su residencia fiscal, se tiene que mudar realmente. Y además hay que probarlo, ¿no? Con lo cual, no es tampoco algo que se pueda tomar una decisión eventualmente tan rápida. Pagar el impuesto, bueno, es la más fácil, como decía como dice el ISIKI, ¿no? El ISIKI siempre dice, si usted quiere dormir tranquilo, no pague el 35, pague el 45 y nadie le va a venir a reclamar nada, ¿no? O sea, pagar el impuesto es la... Pero, vuelvo a repetir, ahí está el sleeping point de cada uno. Si uno no quiere tener eventualmente ninguna discusión, paga el impuesto y se acabó. Si cree que repatriar le va a generar una ansiedad hasta el 31 de diciembre porque piensa que le puede llegar a confiscar su fondo o quedarse con su plata, tampoco lo traiga. ¿Se puede judicializar? Sí, se puede judicializar.
Bueno, tenemos una historia, esto va a ser rápido, tenemos una historia, fíjense la cantidad que hay para hablar de residencia, ¿no? Pero digo, tenemos una historia de la Corte defendiendo la confiscatoriedad, que es un derecho pretoriano, digamos, creado por la Corte en muchos fallos de hace muchos años, respecto de la violación de un impuesto al derecho a la propiedad. El fallo Candy es el último más conocido, que tiene que ver con una consecución de un montón de fallos que hacen al ajuste por inflación, pero sí lo que quiero dejarles como título es: ¿cuándo un impuesto se vuelve confiscatorio según la Corte? Cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio. Y entonces, si ustedes tuvieron una cartera muy conservadora durante el 2019 en el exterior y ganaron después de impuestos del exterior 2%, 3%, y hay un impuesto que quiere cobrar el 2,25%, créanme que estamos frente a un supuesto de confiscatoriedad. ¿Bien? Cualquier discusión contenciosa tiene dos objetivos. Uno es ganar el pleito, por supuesto, y el segundo es patear el problema para adelante. Nosotros entendemos que quienes en su punto, en la toma de decisiones no tienen miedo de enfrentar una contienda con el fisco, hay materia para eventualmente discutirlo, ¿sí? Como siempre hay ventaja y desventaja. La desventaja obviamente es la incertidumbre, a nadie le gusta tener un juicio pendiente, se suman intereses y la aplicación de la multa, ahí habrá que hacer un análisis un poco más detallado, y los costos de la defensa obviamente que los abogados y los contadores tenemos que cobrar nuestros honorarios, ¿no? Pero me parece que esto es un poco, nada, el resumen de esto de extender la discusión en el plazo. En la Argentina, ustedes fíjense que en menos de 2 años tuvimos 2 moratorias pesadas. Básicamente pareciera ser más que nunca que quien no paga gana, porque las moratorias eventualmente condonan intereses, condonan multas, dan planes de pago muy laxos, con poca, en este caso estamos hablando de 120 cuotas. Con lo cual me parece que un poco, bueno, nada, me parece que un poco la presentación del tema sobre la repatriación es esta, ¿no? Un tema que me parece, me olvidé, no voy a volver para atrás, pero sí que es importante porque está venciendo en estos días, o hasta el 1 de abril, es el pago a cuenta, ¿no? Para quienes tenemos activos en el exterior y los mantuvimos durante el 2019, vamos a tener que pagar un pago a cuenta de hasta el 0,5% de lo que fue mi exposición del patrimonio el 31 de diciembre del 2018. Esto es un chino total, pero básicamente es: ustedes vienen pagando regularmente sus anticipos a los bienes personales, y acuérdense que la base del anticipo es el patrimonio del 31 de diciembre del 2018, y pago los 5 anticipos adicionales. Ahora tengo que ingresar un pago a cuenta adicional solo sobre los activos del exterior, que vence ahora el 1 de abril, que la base de cálculo es básicamente ese activo del exterior expuesto al 31 de diciembre de 2018, 37.50 el dólar de ese momento, y solamente tengo 2 posibilidades de evitarlo. Uno es repatriando, y la otra es que ya no tenga eventualmente activos en el exterior. Y ahí quiero ser recontra claro, es no tener activos en el exterior. Porque si yo tenía el ejemplo del $1.000.000 y solamente me quedan $10.000 en el exterior, lamentablemente voy a tener que pagar el anticipo porque no hay una exhibición progresiva o proporcional a los activos en el exterior que tenga este año respecto de lo del año anterior. Bueno, nada, la Argentina es cambiante, el impuesto, me parece que la carga tributaria, un poco cuando uno hace el análisis de la presión fiscal, que me parece que es una medida un poco más objetiva de los 3 niveles de gobierno, se da cuenta que pasamos de inicio de los 2000 de 22, 23 puntos del producto sobre todo lo que recaudan las provincias, los municipios y la nación, a estar por encima del 40 y monedas, ¿no? 45, 46. Como siempre digo, había impuestos o había tributos sobre los que nadie ni siquiera discutía o hablaba, y hoy
forman parte de las discusiones de los directorios de las empresas o los dueños de empresas que toman decisiones, bueno, me parece que el impuesto a los bienes personales pasó algo parecido a todos los impuestos. Era un impuesto del que casi nadie se preocupaba, del que casi nadie hablaba. Después del sinceramiento, para ponerlo en números, antes del sinceramiento había activos externos argentinos declarados por 30.500 millones de dólares. Y el sinceramiento se exteriorizaron 116.900. ¿Sí? O sea que sobre los activos del exterior pasó a tener una carga importante en las declaraciones juradas de todos. Y me parece que un poco el título es: hay que gestionarlos, los impuestos hay que gestionarlos, sobre todo lo dice alguien que se dedica a gestionar impuestos, pero es un poco la ansiedad de la voracidad de todos los estados de querer cobrar un poco más en una situación como la que tenemos hoy, ¿no? Me parece que es un poco la idea de esta charla. Espero que le haya servido. Contame, Iván, qué es lo que tenés ahí dando vuelta. Dejo acá gracias, Franco. Mientras hacemos algún comentario con Agustín acerca de los fondos comunes de inversión y básicamente nada, comentamos consultas, dudas o incluso ideas que se plantean en nuestras oficinas con charlas con clientes. Abajo, vale, en el pie inferior tienen un chat. Quienes quieren hacer preguntas pueden ir escribiendo. Franco las irá considerando y evaluando su respuesta. Yo, antes de pasar al tema fondos comunes de inversión, te quería hacer una pregunta, Franco, que tiene que ver con aquella persona que tiene en el exterior exclusivamente inmuebles y no tiene liquidez. ¿Se evalúa, por ejemplo, la posibilidad de tomar un préstamo, que el banco te preste plata y estés a tiempo de hacer esto? No, no. La foto es al 31 de diciembre del 2019. Okay. Y si el 31 de diciembre de 2019 no tenías los activos que vos podés repatriar, que se habla de activos financieros, es muy específico, no tenés la posibilidad de ahorrarte ese 1%, esa es la verdad. Se habló mucho de los famosos back-to-back, o sea, el Banco del Exterior me presta una tasa mucho más, o me prestaba, no sé, bueno, ahora va a prestar también una tasa mucho más baja, o una tasa muy conveniente, bueno, pagaba, hacía la inversión de repatriar eso. No se puede. No se puede porque esos fondos no estaban en la foto del 31 de diciembre del 2019. El 2020 será otra historia, pero si el 2019 no estaban, no estaban. Ok, algunas otras preguntas que tenemos también tienen que ver con si es factible, dado que hoy no hay restricción para transferir al exterior, hoy hacer una transferencia, eventualmente, para posteriormente transferirla nuevamente a Argentina y constituirlo en la cuenta de depósito especial. El dinero es fungible, eso lo sabemos todo, con lo cual, digo, a ver si te estoy diciendo el ejemplo. Vos tenías $1 millón en el exterior líquidos, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019, y vos tenés que mandar $50.000. Bueno, vos mandate hoy contado con liqui 50.000 y bajalo esos mismos 50.000. Yo no tengo ningún problema, porque en definitiva lo único que tengo que demostrar es que estoy trayendo el 5 del millón. ¿Me explico? Perfecto. ¿Era esa la pregunta o no? Sí, sí, clarísimo. Ahí veo que hacen algunas preguntas una opinión te piden básicamente, si tenés algún comentario extraoficial de extensión de plazos dado la situación actual. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. De hecho, anoche a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial una resolución extendiendo el plazo de incorporación de deudas en planes de pago. Entiendo de que se está trabajando lo importante, que es la preservación de la población del contagio del virus. Lo segundo me parece que es, las medidas van a venir un poco, y esperamos nosotros que sean muy generosas, porque la verdad es que la pyme, es un mercado que viene muy golpeado, la economía argentina viene golpeada, no es que venimos fortalecidos y esto, bueno, nada. Como decía un amigo, bueno, consuma los ahorros. Bueno, no sé cuántos son los que hoy tienen muchos ahorros como para consumir 15 días. Entonces nosotros esperamos ahí que se produzca la postergación del 931, o la exhibición sería una mucho mejor medida, digo, no pagar aporte y contribuciones, los sueldos hay que seguir pagándolo a los empleados. Entonces, en definitiva, bueno, estábamos esperando. Y creo que como tercer lugar va a llegar
la prórroga de todos estos regímenes especiales que no hacen a la urgencia, sí para nosotros, sí para quien tiene que tomar la decisión de repatriar, pero en términos de nivel de urgencia me parece que esto va a estar en tercer lugar. Ok. Es Sí, ineludible. y de cara a que hay mucha gente que aún no abrió la cuenta. Eventualmente, como somos los argentinos, dejan para último momento y para la última semana hacer la apertura de cuentas, y hay mucha gente que no lo ha hecho. Más allá del mucho o poco de interés que haya en repatriar, Sí. eventualmente esa persona queda fuera de la posibilidad. De ahí a la pregunta si habría una extensión de plazos para la apertura de cuenta. Y otra pregunta que nos suelen hacer tiene que ver para aquellas personas con las que ya abrieron la cuenta para repatriar. Sí. No sé si tenés la respuesta, pero en la experiencia anterior del blanqueo, ¿cómo fue la fecha límite para que se acrediten esos dólares en las cuentas especiales? ¿Era el mismo 31 de marzo o uno tenía que demostrar que los fondos se habían debitado antes de? Sí, con el sinceramiento fue una carrera contra el tiempo y eventualmente nosotros tuvimos casos de acreditaciones posteriores por problemas en las transferencias, en los SWIFT, del banco emisor, que se acreditaron 4 o 5 meses después. En ese momento, digo, para ponerlo en claro, no es el caso, uno tenía que acreditar primero el pago para poder después presentar la declaración jurada y terminar el trámite de sinceramiento, con lo cual generó una ansiedad tremenda para la gente que no se le acreditaba a la fecha límite. Y después se abrieron ventanas de tiempo en donde uno podía terminar el trámite con acreditaciones posteriores. En este caso, yo entiendo que si yo tengo mi cable enviado desde antes del 31 de marzo, si eventualmente esa fuera la fecha límite, se va a poder acreditar, más allá de que el ingreso sea posterior, se va a poder acreditar el cumplimiento de la repatriación. Ok. Mientras veo las preguntas, algunos comentarios que me van surgiendo, pero tienen que ver con que si no hay extensión de plazos, hay que tener en cuenta que está todo el mundo en una situación donde los procesos están más lentos, y por ahí una transferencia que habitualmente demora 72 horas, puede demorar más porque la gente de los back offices de los diferentes bancos también está trabajando remotamente y eso demora un poco los tiempos. Eso es para considerar. Veo algún comentario de alguna persona que está presente que dice que Banco Galicia permite abrir la cuenta especial vía home banking. Algunos otros temas a prestarles atención tienen que ver con las diferentes cuentas especiales y los gastos que cobra cada uno de los bancos. Es un punto no menor a consultar, porque entendemos que en función de los comentarios que hemos recibido hay diferentes esquemas de costos. Y bueno, Deberían ser cuentas gratuitas, ¿no? Y yendo un poquito a la parte de fondos comunes de inversión, que habrán leído los titulares en los diarios y demás, y para ir cerrando y no extendernos más de la hora que teníamos previsto, simplemente comentarles que las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, hay gran cantidad de ellas en Argentina, y algunas de ellas se han anticipado y están avanzando para tener los fondos elegibles que sean aptos para la repatriación. La realidad es que en concreto entiendo que no hay ninguno con un prospecto definido, con un fact sheet totalmente definido en cuanto a los activos que hay que invertir. Hay ideas de inversión o ideas de fondos que se irán adecuando porque estaban esperando alguna normativa adicional de CNB con algunas cuestiones técnicas puntuales. Desde nuestro entender, uno puede traer el dinero a la cuenta especial y va a poder suscribir eventualmente ese fondo como una inversión con posterioridad, es decir, al ser activo elegible, no tiene que ser ya tomada la decisión en qué fondo suscribe. Eso es lo que pensamos. Insisto, no está escrito, pero no sé qué opinión tenés ahí, Franco. No, efectivamente va a ser así, e incluso en el transcurso del plazo entre el 1 de abril, que es que vos tenés tus fondos acá, y el 31 de diciembre vos podés ir mutando de fondos también, ¿no? Porque en definitiva, digo, no sé, el fondo que elegí originalmente tenía deuda de Ciudad de Buenos Aires, que es una deuda que en principio uno pensaría de que se va a pagar. Y venció el cupón y el administrador del fondo decidió salir de esa inversión para ir a otra. Ya no me gusta tanto este fondo porque ahora siento que tengo mucho más riesgo de exposición y me quiero ir a otro fondo. En la medida que el fondo cumpla con las condiciones generales de participación y de inversión,
no hay ningún problema, uno va a poder ir moviéndose en esas alternativas que mencionábamos antes. Ok, perfecto. Entonces, les decía que fondos va a haber varios, habrá que evaluar eventualmente para que repatrien si hay uno conveniente o no. Algunas estrategias que se plantean algunos inversores tienen que ver con un rebalanceo de cartera, en el sentido de que si un inversor, yo tenía activos argentinos en el exterior y esos activos están deprimidos o han caído de precio, eventualmente puede ser interesante repatriar, suscribir los fondos comunes de inversión que básicamente van a estar comprando activos argentinos a los precios actuales, entendemos, y eventualmente en el mismo momento vender la cartera al exterior. Entonces, de esa manera, uno sigue teniendo la misma exposición argentina en alguna cartera bastante similar, vamos a decirlo, si bien no es exactamente idéntica, pero claramente se hace del ahorro del 1% y no aumenta la exposición argentina. Son cosas que están pensando los clientes, la gente que tenemos cercana, digamos, diferentes asesores, bueno, que en última instancia será una decisión personal de cada uno si lo hace o no. Nosotros, desde Petrín Valores, no queríamos dejar de comentarles todas estas alternativas, evacuar a cierto tipo de dudas, y comentarles, junto a Agustín Capra, que creo que está sin sonido en este momento, pero que es el cargado de la relación con empresas y personas, que él es el analista de fondos comunes de inversión, y en la medida que vayan surgiendo diferentes productos, se los iré haciendo conocer para evaluar la conveniencia o de uno u otro producto. Con lo cual, Franco, para ser respetuoso con el tiempo de todos, yo agradecerte, la verdad que es un placer que nos puedas haber acompañado. También es muy grato que seas un cordobés que ha hecho su carrera allá por Capital Federal y demás, y si bien no estás repatriado a Córdoba, bueno, sabemos que sos el responsable de la oficina de Litin ICG en Rosario. Y bueno, tus datos de contacto van a quedar a disposición para los presentes en este call, para que cualquier duda que tengan eventualmente puedan contactarte. ¿Mm? Bueno, espectacular. Realmente muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Digo, hay preguntas que por ahí no quedaron nada en responder. Están los datos nuestros, ustedes pasan sin ningún inconveniente, pasan todos los datos nuestros. Seguimos en contacto y en algún momento tenemos que convencer a César Litwin de que tenemos que abrir oficina en Córdoba. Tenemos que irnos para Córdoba, no nos queda otra. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y quedamos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.